Ok, Ahora está sí, bien. ahora Como hablar de un nuevo tema, por eso le preguntaba. Oiga, profesor, ¿y luego estos temas dónde los puede ver uno? ¿Aquí mismo? en la semana 3 están todos. Ajá, él Ah, lo sube. bueno. Y Ah, todavía, bueno. recuerden Gracias. que lo que yo hago aquí es un espejo, un reflejo de lo que hay en las carpetas de cada semana. Simplemente Ah, bueno. quiero explicar un poquito, pero si ustedes se Mm, quedan con dudas, quieren ver un poquito más, quieren verlo más despacio y en su tiempo, pueden abrir la carpeta, ir abriendo los documentos y encuentran información sobre todo lo que hablamos en clase. Y hasta más Esto, de lo que hablamos, porque no da tiempo a hablar de todo. esto Pero ya la semana 3, entonces. ya Sí, estamos en ¿verdad? la semana 3, sí. Sí. Wow. Entonces, lo que quería hablarle es, primero que nada, de el romanticismo. Y quiero que lo vean juntos. Qué les explico del romanticismo? La literatura va en oleadas como la moda. Entonces pensamos en la moda, ¿verdad? Uno piensa en los años 60 y piensa en algún tipo de moda, en los años 70 piensa en otra moda, 80 otra moda. Ustedes comienzan tal vez de los 90 para acá, porque no existían antes ustedes de eso. De los 90 para acá empiezan a ver las modas y los 2000 y ustedes piensan en la secundaria, piensan en la preparatoria, piensan que hay diferentes, ay, cómo me vestía, ven las fotos, ¿verdad? Cómo me vestía va cambiando. Lo mismo pasa en las modalidades de literatura. Cada generación nueva intenta hacer algo diferente. A eso le llamamos estilos literarios. No voy a entrar mucho en estilos literarios, pero voy a comentarles al menos de uno que es importante y que ocurre precisamente a principios del siglo XIX, 1800, ¿verdad? Principios del siglo XIX, que es el romanticismo. El romanticismo no es un estilo de escribir español. Recuerden que cada país escribe diferente y no siempre se comparten los estilos. Y en Italia se puede escribir de una forma que no se escribe en Inglaterra y en Portugal diferente. Pero este es un estilo así que barrió toda Europa. Comenzó en Inglaterra y Alemania y se hizo tan popular que barrió toda Europa y cruzó el charco y llegó a América. Entonces es uno de los estilos que realmente se hizo tan popular que se tradujo a otros idiomas y escritores de diferentes idiomas lo adoptaron, incluyendo los españoles. Los españoles lo adoptaron un poquito tarde, ya cuando estaba pasando de moda en Inglaterra y España, lo adoptaron los españoles y no solamente lo adoptaron tarde, se aferraron a él mucho más. Entonces, mientras que en Inglaterra y Alemania duró unos 20 años el estilo y cambiaron a otra Y lo cosa, soltaron. en España no lo soltaron. Y cuando llegó a América se quedó todavía más tiempo. Al punto que les digo que las telenovelas hoy en día es una versión del romanticismo todavía. Piensen, por ejemplo, que es una novela. Las novelas son los problemas y tragedias de la clase burguesa. Esa es la telenovela, ¿verdad? Los problemas y vicisitudes de la clase burguesa. Porque la gente quiere leer sobre qué le pasa a la gente de dinero, pero siempre son de dinero, siempre, ¿por qué son siempre de dinero en las novelas? ¿Por qué no? Sí, siempre son de dinero. ¿Verdad que sí? La clase Ujú. burguesa de dinero, esos son sus problemas de relaciones, de empleo, de guerras, rencillas entre un grupo y otro. Eso es lo que se escribió en el siglo XIX también. Problemas de este tipo, pero por escrito. Quiero compartir este documento para ver un poquito de qué se trata. Piensen lo siguiente, sin embargo. Antes del romanticismo, lo que se escribía eran sobre todo temas religiosos, era lo que dominaba temas religiosos, porque recuerden que para escribir hay que saber escribir, y en la época en que no se leía, la idea de escribir como nosotros, que todo el mundo lee y escribe, comienza al finales del siglo XIX y realmente cobra fuerza en el siglo XX. O sea que antes de mediados del siglo Wow. XIX, la gente no leía ni escribía. Todavía Es esta vez un es posible que uno fresco. conozca gente en nuestros países que no, yo llegué a conocer gente que nunca aprendió a leer y a escribir, por ejemplo. Y entonces eso es algo nuevo que hoy día pensamos que es universal, pero para nada es universal. Es algo que comenzó a finales del siglo XIX y sobre todo en el XX. Antes de eso, muy poca gente en una población, si pudiéramos viajar en el tiempo, íbamos a cualquier ciudad, muy poca gente de esa ciudad iba a poder leer o escribir. Quien leía y escribía siempre eran los curas, los padres.
porque la iglesia les enseñaba a leer y a escribir a los padres. Ujú. Ellos iban a universidades, los padres, y se educaban en teología. Entonces, por lo mismo que ellos eran los que escribían, muchos de los temas que se escribían eran religiosos. Entonces, dominan los temas religiosos porque es la clase que sabe leer y escribir. Y aparte de eso, en España se escribía mucho en el siglo de oro, mucha poesía, pero poesía dedicada a la obra de teatro. Entonces no era poesía como la que consumimos ahora, uno solito en su cuarto triste, llorando, para los que quieran hacer eso, la poesía, sino se escribía poesía porque esa es la forma de dialogar de la época, la gente que escribía literatura, y lo montaban como una obra de teatro. Entonces piénsense en una obra de teatro, en un escenario, con actores, con una trama, y las tramas pueden ser religiosas, de traiciones, de problemas de amores, de comedias, de humor, un poquito de todo había, de misterio, había un poquito de todo, pero los diálogos siempre rimaban. Entonces las personas que sabían escribir hacían mucho de eso. Y eran obras como para presentarse en público y entretener más que nada. Y reflejar un poquito la sociedad. El romanticismo es bien interesante porque deja de pensar en la sociedad. Ya no refleja la sociedad, ya no refleja la religión. Y fue revolucionario en su momento esta idea de que se le permitiera a un escritor escribir sobre algo que no fuera un evento social o un evento religioso. Y entonces, ¿quién toma el centro con la escritura romántica? El individuo. Entonces, la idea de un héroe, por ejemplo, tanta película de superhéroes que tenemos hoy, no hubiera existido sin el romanticismo, porque la idea del romanticismo es precisamente que el individuo normal y corriente tiene el derecho a ser quien le dé la gana, no a representar la sociedad de una forma o la religión. Entonces vamos a ver un poquito para leer algo del romanticismo, le comparto lo siguiente. A ver. ¿Pueden ver este documento? Sí. Sí. Yo no. Yo sí lo veo. Entonces, ¿qué importante el romanticismo? Primero que nada, un poquito que uno sabe las fechas, ¿verdad? Que el romanticismo acá dice es un movimiento artístico y literario que surge a finales del siglo XVIII. No se saben leer los números romanos, esos 18 en Inglaterra y Alemania, y se extiende por otros países de Europa y América durante la primera mitad del siglo XIX. En España llega tarde, ¿verdad? Entró en Sí. 1805 hasta 1934, se publican obras románticas todavía, y el apogeo viene a un poco tiempo después, ¿verdad? Ajá. Incluso hay un post-romanticismo donde de todas formas hay ciertos artistas que se quedan con la moda, escribiendo al romántico, sobre todo porque coincide, en la fecha tardía de 1950, coincide con la imprenta que se hace popular. Entonces, hasta este momento se imprimían poquitos libros porque eran caros, y de repente hay unos cambios con la revolución industrial en la imprenta, y de repente es posible imprimir cantidad de periódicos. Y es a partir de la segunda mitad del siglo XIX que la gente común y corriente comienza a leer, y cuando la gente no comienza a leer, hay sistemas donde en las fábricas había un lector. Usted no sé si le ha tocado ver una película donde antigüita, donde hay una persona y la gente está cosiendo o está haciendo alguna manualidad en una fábrica, y hay una persona que está frente al grupo leyendo. Entonces se instituye la idea del lector, y entonces la persona que sabe leer le lee lo que sea, el periódico completo, novelas completas, lo que aparezca, le leen. Y entonces es una forma de hacer dinero. Es la primera vez que uno puede hacer dinero con lo que se escribe. Y como lo que se vende son novelas de este tipo romanticonas, pues el romanticismo se queda todavía. ¿Por qué? Porque vende. Y coincide con que ahora la gente, hay muchos periódicos, la gente está leyendo, y ¿qué quieren leer? Pues otra vez la vida de los burgueses, cómo sufren, cómo se traicionan unos a los otros, cómo se matan. Surge la novela de detective también, surge en esta época también. Las novelas de monstruos
monstruos que nosotros conocemos hoy en día, el Drácula, el Frankenstein, son de esta época también. ¿Por qué? Porque otra vez la gente quiere leer, está aprendiendo a leer y hay público para leer por primera vez en la historia de la humanidad, aparte de la antigua Roma, que sí se leía mucho, hay historias para leer y gente que la escribe. ¿Y de qué se trata? En el romanticismo literario, no el que ustedes sienten, ese no, el romanticismo literario, la idea es que la pasión supera la razón. Entonces, si yo me enamoro de una persona imposible, en otra época, si esa persona imposible era de una clase más alta que yo, se quedaba en nada, ¿verdad? Porque era imposible yo hacer algo cuando la otra persona era de una clase más alta que yo. En el romanticismo se puede, y muchos de estos héroes de las novelas románticas y las obras románticas luchan por el amor de una mujer que en otros tiempos sería imposible. La pasión. En lugar de la razón me dice que no debo, y incluso la razón me dice que no debo porque es casada, pero la pasión me gana y yo sí lo voy a intentar y lo voy a lograr aunque sea casada. Ese es el típico Don Juan, ¿verdad? Wow. Es de esta época. Y el Don Juan hace eso. El Don Juan, que vamos a ver un pedacito ahora, es un héroe romántico, aunque hay una versión de 300 años atrás. La versión popular que conocemos de Don Juan es de esta época. El héroe romántico de Zorrilla. Y es Don simplemente Juan Tenorio Don Juan Tenorio. o José Zorrilla. Ajá. Es simplemente dos amigos que se ponen una fecha de un año para ver quién conquista más mujeres en un año. Sí, En sí, un sí, me año acuerdo. estamos Está bien bonita, a mí me gusta mucho. ajá, nos encontramos Me en la encanta. taberna a, ver, a intercambiar historias. Sí. Y entonces hasta que uno se le ocurre que lo más increíble que él puede hacer, la hazaña más increíble, no es mujeres casadas, sino, de hecho, en uno de los episodios, él se escapa con la novia, vestida de novia, en un pueblito. Sí. Bueno, Ajá. él conoce que hay un matrimonio que se va a casar, se invita solito Aló. a la ceremonia y logra enamorar a la novia antes de que llegue Ajá. al altar, se la Sí. escapa con la novia. Aló. Su reto más grande y como gana la apuesta es porque él se propone enamorar y seducir a una monja. A una monja. Y lo logra, obviamente que lo logra, A doña Inés. a doña Inés. Y esa es la pasión sobre la razón. La versión idealista de la vida es lo mismo, ¿no? Yo puedo ser pobre, puedo estar sin comida, puedo estar sin casa, puedo estar en andrajos, pero voy a triunfar, de alguna forma voy a triunfar. Y si están viendo ahora el excepcionalismo americano en esto, ese excepcionalismo americano que tienen los norteamericanos, de que aquí todo el mundo tiene la oportunidad de hacer algo, viene de esta época, es el mismo sentimiento. De hecho, esto es lo que los inspira a ellos a irse hacia el oeste, ¿verdad? Como Ujú. héroes románticos a conquistar el oeste. Desacuerdo con el mundo, no le gustan las leyes, no le gustan que le digan lo que tienen que hacer, no le gustan las categorías, no le gustan las jerarquías, siempre están en desacuerdo con el mundo. Incluso con el mundo interior suyo. Siempre están luchando con ellos mismos, siempre están en un melodrama con ellos mismos. Muchos héroes se suicidan. Ujú. La muerte más bonita en el siglo XIX, Alemania, Inglaterra, España, la muerte más bonita, o sea, más admirada de esta época entre los eruditos y los escritores era el suicidio. Exacto. Sí. Esa era la muerte más admirada. Morir de suicidio era morir en contra del mundo, ¿verdad? Y Ujú. el acto de rebeldía más grande que podía hacer un escritor de la época era suicidarse. El problema es que nunca regresaban para ver la gloria. Qué feo, ¿verdad, profesor? Eso. Sí, y entonces, Como el Nocturno a Rosario, ¿right? sí, ¿Recuerdan? Ese está bien triste, ¿verdad? de eso se trata. Y entonces, Se mata después el poeta. sí, y muchos lo hicieron de verdad. Hay un poeta Sí. eh, eh, mexicano. Son gente que está muy deprimida, ¿verdad? En este estado. Y, Y ujú. es un escritor, ya se le recuerdo el nombre.
Y él tiene un amigo que es médico en esta época. Ujú. Está deprimido, está en este trance, va donde el amigo médico, y recuerden que en esta época no se sabía mucho de anatomía todavía. Y No. entonces, él va donde el amigo médico y le dije, estoy preocupado por mi corazón, le dice el amigo. Esto es la historia real, no es una obra, es una historia real. El escritor le dice a su amigo, dibuje un círculo donde está el corazón, le dice. Y efectivamente le dibujó un círculo donde está el corazón. Y lo que quiere saber es exactamente dónde está el corazón. El amigo le dibuja dónde está el corazón, se va a la casa, agarra el revólver, se lo pone en el corazón, ¡pum! Ay, no. Qué tristeza. Y es una historia real de un escritor. Eh, Tristeza. entonces, esto es un poco los temas del romanticismo. El amor, obviamente, es un tema romántico, pero no en el sentido que pensamos porque es de pareja, sino porque implica un amor imposible, ¿verdad? Ujú. Un amor prohibido, como Selena, amor prohibido de Selena, es una, Pura tristeza. sí, amor prohibido por las clases, ¿verdad? Sí. Clásico tema romántico. Eh, la ansia de libertad, no le gustan los gobiernos que le pongan leyes, que le pongan reglas, que la iglesia le diga qué hacer y qué no hacer y con quién hacerlo y cuántas veces. Entonces, todo eso, esa rebeldía, el desengaño, es sentirse frustrado del mundo. Y eso crea entonces héroes como el de Espronceda en la canción del pirata, que es uno de mis poemas favoritos. Es como el lema de los románticos españoles, donde uno grita lo que quiere hacer en contra de la sociedad. Y es una canción es un poema del siglo XIX. Vamos a ver si lo leemos un poquito. ¿Alguien quiere leer? Yo, Adelante. con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el alma sino vuela. Un velero bergantín, bajel, pirata que llaman por su bravura el temido. En todo el mar conocido, del uno al otro confín. A ver, se trata de una canción de un pirata del siglo XIX. ¿Cómo se llama el pirata? El pirata se llama Alejandro. Wait. ¿O cómo le dice más bien? ¿Alias quién? Alias. Temido. Temido, Alias el temido, ¿verdad? Alias el temido. por su bravura el temido. Por su bravura el temido. Entonces, este es... En otro, el mar conocido, del uno al otro confín. Lo Sí, conocía como el temido. exactamente, que se tiene mucha reputación en todo el mar. Sí. Este muchacho. Ajá. ¿Quién quiere continuar leyendo para ver qué pasa con el pirata? Yo, profe. Adelante. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa, Asia a un lado, al otro Europa y allá a su frente Estambul. Yay. Entonces está de noche, ¿verdad? La luna, la lona gime, la lona son las velas, ¿verdad? La lona gimiendo en el viento. Y anda en blando movimiento olas de plata y azul, o sea, las olas golpeando la nave mientras va caminando y está en medio de la mar. Para un lado está Asia, para el lado Europa y hacia el frente Estambul, que es Turquía, ¿verdad? A ver qué dice. Navega, velero mío, sin temor que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. O sea, nadie me para, ni tormenta, ni gente me para de mi destino. ¿Quién quiere continuar? 20. 20 presas. Yo lo leo, profe. Adelante. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. ¡Bomba! Ahí está. Ahí le gusta a usted, profe. Sí, me encanta este poema. A ver, léalo usted ese pedacito, a ver cómo le sale. No, es que yo, Quiero ver su sin pasión. tequila o ron no me sale nada. No. Si quieren instrumentos musicales que baile o que recite, me tienen que dar primero buen piste. Ándele. Y es capaz que me ¿Tequila? duermo antes, Galma. Puede que me duerma antes de hacer nada. Porque me pasa Se también. necesita un tequilita. Sí. Bueno. Pero es que 20 presas hemos hecho. ¿Qué quiere decir eso? 20 presas hemos hecho.
a despecho del inglés? Pues no sé si se refiere a las presas literalmente. Más o ¿Dónde menos, guardan? no está lejos, no está lejos. ¿Y a qué tú piensas que es literalmente presas? ¿Reservas de agua? No, no, es bien curioso, las reservas de agua dicen presas o represas, pero esto es Ah, presas de aprender, de agarrar, de coger, de robar. ah, secuestraron a 20 personas. Pues al menos 20 navíos, ¿verdad? 20 Oh, no, barcos, ¿de qué nacionalidad? de inglesas. Claro, porque el enemigo de esta época de España era Inglaterra, ¿verdad? Sí. Entonces, han hecho presas hasta de 20 barcos ingleses y han Ujú. rendido sus pendones. ¿Sabes lo que son pendones? Pendones son No, esos no son armas. Ah, pensé. todavía ni digo. En el himno nacional mexicano hay una estrofa donde Ajá, dice ahí guerra, va. guerra, sus patrios pendones. ¿Y qué son? Pues nomás sé que dice guerra, guerra, sus patrios pendones, pero no sé qué es. No, yo pensaba Eso sé que que ya dice, había pero acertado. Yo pensaba que sí. no, es algo Este, bélico, es algo like, exactamente, épico, pero no sé qué es. exactamente. No, por lo menos vamos por Yo buen no, camino. No yo son. nomás lo cantaba. Yo nomás lo cantaba. Guerra, guerra, sus patrios pendones, pero no sé qué. Eh, por lo menos, que Por no lo es menos un lo primo cantaba. muy pendón que tengo, es pendones. Eh, son banderas. Pendones son banderas. Ah, pendones son banderas. Pendones son banderas. Ah, y han ¿Y rendido cuántas sus naciones han rendido pendones. su Eh, bandera? 100. ¿Ves la exageración de bien más y han que rendido sus pendones 100 naciones. 100 naciones? Y dice Wow. y canta el pirata, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, el mar. Ay, ya ve que sí lo recita mejor que nosotros. Y esto, pero léanse eso ustedes otra vez en sus mentes, porque esto es de lo más subversivo que una persona en la primera parte del siglo XIX pudiera escribir. Esto le causó problemas al poeta. Este pensamiento romántico, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Sí, Es porque totalmente subversivo. se relevó a Contra la religión. a la religión principalmente. Muy bien. Esto es negar la religión totalmente. Exacto. Dios no es el Dios de la Biblia para mí. Mi único Dios es la libertad. O sea, negar la religión totalmente en esta época, enorme. ¿Qué más niega o reniega? ¿De qué más? De la ley. De la ley, Sí, de la ley. de Ujú. todas las leyes. Yo no quiero nadie que me imponga leyes. ¿Y qué más? Por último, se reniega de otra cosa más, De la de, patria. de la patria. Yo no tengo patria. Mi única patria es el mar. Del mar. Entonces es algo muy subversivo porque es un héroe que jamás se hubieran imaginado en otras épocas que una persona se expresara de esta forma. Y esto nos lleva al Juan Tenorio. Y así va, él va simplemente cantando su gloria, lo bueno que es, lo mucho que ha conquistado, lo mucho que le tienen miedo, y cada ratito repite la misma frase. Otra para gritando. Don Entonces, Juan Tenorio quién es el autor? Espronceda, José de Espronceda. Ajá, José de Espronceda. sí. Oh, ok. Que La tiene canción otra del obra pirata. romántica muy bonita que se llama El estudiante de Salamanca, que es una versión más sutil de Don Juan. El estudiante de Salamanca Ay, es qué otra versión de Don bonita. Juan, pero mucho Sí, más sutil, más bonita. El Don Juan, es la de el burlador de Sevilla. esa es la versión antigua. Esa es la Ajá, versión oh, de 300 años atrás, de esta época. Hay una versión ah, ok. histórica, Burlador de Sevilla, que es de 300 años atrás, antes de las versiones de estos dos autores. Espronceda tiene una versión que se llama El estudiante de Salamanca y Zorrilla tiene la de el Don Juan Tenorio, es la de Zorrilla, en Ah, 1844. ¿Ves que está un poquito atrasado? 1800. Sí, entonces primero fue no, primero fue el burlador de Sevilla entonces. Sí, ajá, el Burlador de Sevilla del siglo XVI.
¿Quién fue, profesor? Ese es anónimo. ¿Es anónimo? El burlador de Sevilla es anónimo y se Ah, piensa, sí, ya me acordé. y se piensa que llevaba como unos 200 años contándose, ¿verdad? Pasando de generación en generación contándose hasta Ah, que alguien anónimo lo escribió. Y la idea del Juan entonces, Tenorio antiguo, ese anónimo, es simplemente lo siguiente: un hombre que está en contra de la religión y la moral, ¿verdad? Porque seduce a las mujeres. Seduce, no las obliga, seduce con su don de palabra. Él las seduce con su don de palabra, las enamora. Y casadas, no importa, prometidas, comprometidas, las seduce. Y la idea es que al final, porque es una obra de una moral religiosa, al final él mata al papá de una muchacha que acaba de seducir. Y recuerden que en aquella época una muchacha que se seduce después no se puede casar nunca, ¿verdad? Esa es la idea. Una mujer que se seduce, que pierde su virginidad, ya no se puede casar. Él seduce a esta mujer de clase, esta muchacha joven. Obviamente en aquella época las adolescentes se casaban adolescentes. Y mata al papá de la muchacha. Y el papá se le aparece, el fantasma del papá se le aparece y le dice: si tú eres tan macho, todo esto en rimas bien bonitas, ¿verdad? Si tú eres sí, tan yo me macho, acuerdo, está bien bonita. está bien bonita, sí. Ay, a mí me encanta. El ciclo completo de Juan Tenor es buenísimo leérselo. La cosa es que él el fantasma le reta al don Juan antiguo. Le dice: si tú eres tan macho y me mataste, vente al cementerio donde yo me pueda aparecer en figura y vengarme de mi hija. Dice: yo no tengo miedo a nadie. Y se va al cementerio. Y el fantasma se aparece y lo mata, ¿verdad? Ujú. Este Don Juan Tenor es diferente porque en aquel Juan antiguo, recuerden que era la época de la religión, quien vence es la religión. O sea, la venganza de Don Juan, del señor muerto, vengando a su hija y el honor de su hija. En esta época, el héroe es Don Juan, no la religión. Y simplemente para que vean cómo se expresaba Don Juan. Por ejemplo, aquí dice: aquí está Don Juan Tenorio y no hay hombre para él. No hay hombre para él. Desde la princesa altiva a la que pesca en ruin barca, o sea, me meto con la princesa, no hay hembra a quien no suscriba, y cualquier empresa barca, si en oro o valor estriba. O sea, si es cosa de ganar dinero o seducir a una mujer, no hay nadie como yo. Búsquenle los reñidores, contrincantes. O sea, póngame cualquiera que crea que es más seductor que yo. Cérquenle los jugadores, quien se precie que le ataje, a ver si hay quien le aventaje en juego, en lid o en amores. Buen Buen amores. jugador, bueno para las trampas y bueno para conquistar mujeres. Wow. Oye, ponemos un ritmo de reggaetón y sale una canción de reggaetón buenísima aquí con esto. Ah, ah, Y es exactamente el himno de los reggaetoneros. sí. Pura conquista. Eh, el Martín Fierro es un héroe mucho más antiguo, 1972, ¿verdad? De Argentina, pero recuerden que si se quedó el romanticismo en España mucho tiempo, se quedó en América mucho más tiempo todavía, hasta el punto que hoy en día seguimos con las telenovelas que son temas románticos. Hay un héroe romántico que se llama Martín Fierro, y Martín Fierro era como una persona de rancho, ¿no? Argentina estaba dividido entre la ciudad y lo que es la pampa. La pampa es el terreno abierto donde vivían los vaqueros de la época en Argentina, ¿verdad? Los gauchos argentinos. Y esa vida de vaqueros, que eran gente como el viejo oeste americano, ¿no? Peleoneros, agresivos, según, eh, es lo que el Martín Fierro, el gobierno de la época, esto es la historia verdadera, crea una brigada para exterminar a los gauchos, o sea, los vaqueros de la época, por lo mismo que eran peleoneros, que maltrataban, que robaban ganado, que se mataban entre ellos, que no tenían la ley, que no respetaban al gobierno, que no pagaban impuestos, y crean esto, y de ahí se crea esta obra literaria que es Martín Fierro, que es un gaucho, un vaquero de aquella época, que luchan contra el gobierno, básicamente, por defender su estilo de vida. Y más o menos así dice:
para que vean que es la misma línea de pensamiento. Una vez que se crea el romanticismo, aparecen muchos héroes de este tipo, en España y en América. Dice, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, instrumento de música, ¿no? De guitarra, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela, o sea, solito cantando su guitarra. Y toda la obra es él cantando su historia. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria. Y después dice, vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a Dios que me asista en una ocasión tan ruda, o sea, de contar su historia, porque está al final de su vida, está muriendo, se quiere contar su historia. Y aquí dice, yo he visto muchos cantores con famas bien obtenidas y que después de adquiridas no las quieren sustentar. Y así sigue cantando, al final dice, cantando me he de morir, cantando me han de enterrar y cantando he de llegar al pie del eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. En otras palabras, cantar significa protestar, contar su historia, que es una historia de atropello en contra de su gente. Y es lo mismo la historia de un héroe romántico ahora en territorio americano. ¿Qué quiero hacer ahora? Tan, 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 tan. Quiero hacer lo siguiente. Habemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas. Voy a intentar algo que no he intentado muchas veces, que es dividirlos en grupos. Dividirlos en grupos. Y a cada grupo le voy a entregar un poema o una obra de la antología. Los grupos van a ser, me imagino que de 2 personas, más o menos. Y la idea es que presenten esa obra a la clase. Entonces, yo le voy a dar unos 10 minutos para que lean, discutan y formen un argumento para presentar a la clase. Es más o menos lo mismo que van a hacer en sus ensayos. Tienen que ponerse en práctica de cuando lean una obra, pensarla de esta forma. ¿Qué uno hace con una obra? Uno, cuando tiene una obra, primero presenta el contexto histórico. El contexto histórico lo tienen ustedes, por ejemplo, antes de la obra, ¿verdad? ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿Bajo qué contexto se escribió? ¿Qué estaba pasando políticamente cuando se escribió? Ese es el contexto histórico. Entonces, normalmente, cuando uno comienza a escribir un ensayo para una clase de literatura, pone en contexto la obra, o sea, la época. ¿Qué pasaba en esa época con esta gente, con el autor, con los temas que él escribe? Ese es el contexto histórico. Luego, uno hace unos comentarios sobre la forma de la obra. La forma de la obra, si es poesía, recuerden que me refiero a la obra está escrita en verso, la obra está escrita con una métrica tal, la obra está escrita con una rima tal, si es en verso, para que las personas que nunca han leído la obra sepan qué tipo de obra están ustedes presentando. Ah, esto es un poema, y está escrito en verso, y está escrito en versos de tantas sílabas, y está escrito con tal rima, para que la gente conozca un poquito más del poema. Si no es un poema, uno menciona casi siempre qué tipo de obra es. Ah, esto fue un ensayo que escribió, esto fue un artículo que presentó en la corte, esto es un cuento, esto es un pedacito de una novela. Entonces, aunque sea algo diferente, esto es un ensayo. Uno siempre habla de la forma. O sea, que es poesía, ensayo, artículo, cuento, novela, ¿qué es? Para que la gente que no haya leído el trabajo, cuando lea su ensayo, se entere de qué tipo de obra usted analizó. Esa es la forma. Luego, normalmente uno presenta lo que es, y igualmente lo hacen en su ensayo, es un resumen de la obra. ¿Qué es un resumen de la obra? ¿De qué trata la obra? Y el de qué trata la obra es importante, lo mismo porque cuando uno va a conferencias, y hay miles y miles y miles de obras, yo siempre me siento, y si la persona que está presentando hace un buen trabajo, al final de esa presentación ya yo sé lo que pasó en esa obra. Y eso comienza con un resumen de la trama, no un resumen de los temas. Por ejemplo, uno dice, esta obra habla sobre una mujer que sufre mucho. Eso no es una trama, eso es un tema. El tema es, habla sobre Santi Esteban, que es una muchacha de 15 años, que se la roban de joven y la llevan a vivir a otro pueblo, y en ese otro pueblo conoce el amor de su vida y él la rescata. Esa es la trama, eso es lo que pasa en un resumen corto. Entonces, después que uno presenta la forma,
uno hace un resumen de la trama, los personajes principales, y sobre todo es importante porque cuando uno escribe una obra, lo que uno quiere es comunicar un mensaje al público que la lee, ¿verdad? Es el propósito. Esta es mi obra y a través de mi obra les voy a comunicar un mensaje. Ese mensaje nunca se logra comunicar sin el final de la obra, porque el final es cuando se resuelven los problemas que presenta la obra, ¿verdad? Yo quiero saber cómo este autor termina su obra. Entonces, cuando estén pensando en un resumen, tomen un espacio para comentar cómo termina la obra. La obra cierra con la muchacha fue liberada por su gran amor, o la muchacha murió en el intento de huir. Pero eso es importante que yo me entere, porque yo no he leído la obra, que tú me digas, este fue el final. Y aunque sea un poema, ustedes pueden como final dar una idea general, ¿verdad? De la obra. Donde al final vemos que la obra trata sobre y da una visión general, pero que uno sepa cómo termina la obra. Hay personas que analizan la obra cuando están escribiendo y luego yo me doy cuenta que de la mitad para adelante no hay ningún comentario sobre la mitad de la obra, pero nunca me comentaron el final. Y veo que la leyeron completa, porque comentan suficiente la obra para yo entender que leyeron completa, pero en su trabajo escrito no aparece un comentario directo sobre el final. Entonces uno va comentando un poquito de todo. Resume la trama y luego lo que uno presenta casi siempre son los ejemplos de la obra. ¿Cómo se presenta? Si es poesía, eh, yo diría, uno divide en temas la obra y dice, bueno, el poema arranca de esta forma y leo una estrofita. Más adelante vemos tal cosa y leo un pedacito del medio de la obra y finalmente termina de esta forma y leo algo que esté cerca del final o el mismo final de la obra. Solo siempre da como 3 ejemplos de la obra y eso lo hacemos en presentaciones cuando vamos también, porque una vez que yo me entero de qué se trata la obra, cuándo ocurrió en el contexto histórico, yo siempre estoy pendiente de escuchar las palabras de ese autor directamente. Y cuando el presentador lee un pedacito de la obra, ya yo me entero cómo está escrita esa obra. Entonces queremos darle ejemplos de cómo están escritas las obras y casi siempre tomamos un ejemplo del principio para ver cómo arranca la obra, un ejemplo de mitad de la obra y un ejemplo del final de la obra. Y esa misma dinámica que vamos a hacer ahora de forma oral en presentación es más o menos la dinámica que uno hace cuando uno escribe un artículo, un ensayo para una clase de literatura. Es comentar la obra, contexto histórico, resumen de la obra, temas de la obra y las etapas de la obra, al principio, al final, al medio y al final. Entonces lo que quiero es hacer eso. Les comento las obras desde ahora, les comento. En la página, comenzamos con los... Vamos a ver, la página 33. Esta es la obra de Miguel Matías, página 30. Escriban las páginas, escriban las páginas nada más y después yo cuando lo reparte les indico. Va a ser la página 33. Va a ser la página 35, la parte que de los comanches. Página 35 comienzan los comanches. Después la página, creo que es 45, que es la indita. Sí. La página 45, la indita. Plácida Romero, ya estamos entrando en el siglo XIX. Una de mis favoritas de toda la antología, la página 47, el trobo del café y el atole. Y la página 67, ¿cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 5. Llevo 4 hasta ahora, ¿verdad? 1, 3, 4, 5. El café y la tole. Finalmente, la página 67, los Californios. La página 67, los Californios. Los Californios. Está bueno. Ok, eso es todo. Esas son las obras. Los voy a repartir en grupo y después yo entro a cada grupo y les indico cuál de las obras le toca a cada uno. Y la idea es tomarse 10, 12 minutitos y comenzar a discutir. Yo les voy a poner a compartir el documento donde les pregunto contexto histórico, forma,
tipo de lenguaje, resumen, tema. Deja ver si funciona ahora sí. Create. ¿Cuántas horas son? 5. Son 5 horas, ¿verdad? Y 1, y 2, y ¿Lo 3. vamos a hacer ahorita? Ahora mismo, en vivo, a todo color. Ok. Ok. Listo, nos fuimos. Vámonos. Vámonos. Ahora le llega un mensaje como que para que se unan al grupo nuevo, ¿verdad? Sí. Ok. Ya. En vez de hacer dos. Ya, le toca los comanches de la página 35. Los comanches. ¿Sí? Me fui. Ok, gracias. Oh. Ah, somos 3. Escucha, muchacha, le toca el 32, la página 32. 32 o 33. 33, ¿no? Ya. Yo Ajá, tengo está en el 30. 33, ajá, el trasfondo está en el Ok. 32, sí, es cierto. Digo, Página 33. ¿me escuchan? Sí, hola, Sí. profe. Entonces, a ustedes le toca el de la Indita en la página, creo que es 43. Sí. Está ahí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, No, en la página que 43 o 42. 45. 45, sí, la 45, cierto. Regreso un ratito. Ok, está bien. Gracias. Bueno, Ok. am, Cintia, ¿estás solita? Sí. Déjame cambiarte a otro. eh, voy a cambiar. Voy a salir, pero te voy a cambiar. Hay 3 acá. Sí. Déjame ver. Hay 2, 4, 6 y 11. Creo que sí. 6, no, 9. Déjame estar seguro que todos tienen al menos 2 personas y ya regreso. Estamos bien. Entonces, ustedes se quedan con el trobo de la página 47. El trobo. El Trobo 45. Ajá. La página 47. Ah, 47. 47, el trobo. Y deja ver si yo le comparto a todos ustedes. ¿Cómo les comparto a todos ustedes? A ver. Luego del café y el atole. Ajá. Go with green. Dale, papi.
¿Ustedes ven ese documento? ¿Del trobo? No, el documento que tengo yo. Oh, sí, ahí está el contexto histórico, forma métrica, ritmo, resumen de la obra, temas y ejemplos. Contexto histórico, Eso es para que, métrica de la obra. es lo que tienen que hacer con la presentación, pero oralmente. Se ponen de acuerdo, alguien habla sobre el contexto histórico, otra persona habla de la forma, otra persona sobre eso. Cada una puede leer una parte diferente. ¿Sí? Ok. Voy a ver si los demás también ven lo mismo que ustedes. Sí, creo que ganaron. Muchachos, ustedes pueden leer el documento donde yo les puse. ¿No? El documento. Apareció así de la nada. ¿Yo? Sí. Sorry. Sorry. ¿Qué estaba diciendo? La historia de mi vida. Me asusta, me ven y a correr. Que les voy a compartir un documento a ver si lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? Sí. Ok, para que tengan un esquema de qué lo que están haciendo. La idea es que una persona presenta el contexto, otra la forma, otra hace un resumen y cada una puede leer una parte de la obra diferente y comentarlo rapidito. ¿Sí? ¿Hacia ti te caigo otra vez? Tiene... hola. Les voy a compartir esto para que lo pueden ver. Profesor, ya que está aquí, tengo Sí. una A pregunta. ver. Como es una balada que es un poema, ¿verdad? Ajá. Entonces le pondría, porque estaba mirando que no, pues unos tienen 8 versos o más, se le puede poner que tiene un refrán Un refrán y normalmente es estrofes. una parte del poema que se repite. Hay una palabra para eso, ¿verdad? Sí, se puede, el refrán, sí. Okay. Es como la canción del pirata que vimos. ¿Ves que él se repetía la parte de que era un pirata y que su patria era la mar? Ese es el refrán. O el También puede estribillo. ser, También dice el refrán o estribillo. Estribillo. puede ser frase también eso. Una ¿Sí? palabra que se repita. Ok. Tiene una frase que se repite, un estribillo, un refrán que se repite. Hoy aprendí que también ¿cómo se llama? I can't remember the word, ya se me olvidó. Pero sí, quería preguntar cómo es que se repite, ya ve que tiene el refrán y se repite, Ajá. puedo poner entonces el poema, la balada tiene un refrán que es repetido y también pues está como en medio de cada estrofa. Claro. Ok, bueno. Sí, sí. Y bueno, y la idea es que pues una persona presenta el contexto histórico rapidito, es cosa de un minutito, la forma otra persona, después resumen otra persona y cada uno de ustedes puede leer una parte diferente de la obra con un comentario. Comienza así y vemos tal cosa y termina así y vemos tal cosa. Ok, Ajá. está bien. Ok, a ver quién más tiene preguntas. Regreso Gracias. ahorita. Ujú. ¡Bu! ¿Cómo van? Bien. Entre lo nativo y lo extranjero. ¿Qué les toca a ustedes?
Café y atole. Trobo del café y el atole. Está bien bonito. Ujú, Sí, sí está. ujú. Pero ¿por qué satírico? Satírico. En este trobo. Y seguimos hoy en día, ¿verdad? Peleando Y el atole y el café. Y, no pasan de moda, profesor, no pasan de moda. no. Es cultura, es herencia cultural hispana. Y qué bueno que todavía sigue viva y no la perdimos. Porque No, desde el siglo XIX que se escribió esto, se están unos peleando por mantener su cultura. exacto. Bueno, cualquier cosa, regreso en un ratito. Ujú. Cultura o de cómo Ahorita. expresarse saludado a Dios. Sí. Hey, profe. ¿Cómo están? Ujú. Bien. We were doing I was estamos like, haciendo el último. ¿Qué les tocó a ustedes otra vez? Recuérdenme. El de Miguel Una Ok. 33. Díaz de Quintana. Ese es de los más antiguitos. Ese es de la época donde todavía se escribían más que nada cosas religiosas. Mm, Ujú. Es al principio de la colonia. mm. Sí, nos dice que era un periodo de oscuridad y desconocido. Ujú. Sí, sí, que bueno, poca gente que escribía y el pobrecito Miguel. Ujú. Profe, en el poema no tenemos que decirle si es octava real o décima. Si pueden, sí, sería un gran eh, un detalle. De eso se trata. Usan todas las herramientas que conocen y decir, yo pienso que es esto, pensamos que es esto, tiene tal tipo de rima, una octava real, tiene 11 sílabas, es muy constante. Sí, claro, esa es la forma. Pero, ¿verdad que la octava real son 8 versos en una estrofa? Ujú. La octava real son 8 versos. Mm. Este no Que llega a 8. tenemos 4. Este tiene Sí, 4 son versos. 4 en una estrofa. Si no tienen 8 exactamente con la rima que pide la octava real, se llaman cuartetos. Y cuartetos son colecciones de estrofas de 4 versos. Y los cuartetos pueden ser independientes. O sea, la rima de uno no tiene que ver con la rima de otro, sino que riman A, B, B, A, B, B, A, ¿verdad? Independientemente. Mm. ¿Cómo rima este? ¿Qué usted le encontró? Bueno, este Creo me que es parece como que es A, B, C, D. B, C, B, A, B. B. Ya, A, B, C, Ya. B. A, B, C, B. Ok. O sea, están Pero la los pares. segunda, ya, por pares. Los pares. Y la primera estrofa y la siguiente estrofa riman o no. O comienza otra vez de cero. Comienza, creo, otra vez, ya, de cero. Ujú. Ok. O sea que Ujú. sería A, B, C, B, D, E, F, E. F, Algo así. Ajá. Esos D, son ya. Entonces ya no sería octavas real, son cuartetos, porque son Cuartetos. independientes. Cuartetos independientes. Pero, o sea, pero pueden ver si son de arte mayor, o sea, de más de 8 versos o de menos de 8 versos, depende. Recuerden que si son de menos de 8 versos están más emparentados con las canciones, mientras que los que son más extensos están emparentados como con poemas para contar historias. Regreso ahorita. ¿Cuántos piensan que ustedes necesitan tiempo? Mm, Creo que nos Pues ya quedamos habíamos, aquí el resto de la clase y presentamos la siguiente, ¿qué les parece? Ok. sí, está bien. Que están Sí. discutiendo y la siguiente presentamos. Ok. Ok. Sí. Regreso. O bueno, van a recibir un mensaje que dice en 1 minuto se acaba y automáticamente nos pasa el grupo otra vez completo para despedirnos. Ok. Ok. Está bien.
Jesus, we have to give a summary. I wanna laugh so bad. Yo estaba viendo que... Yo estaba... ¿Por qué no me avisan? Oh my God, qué vergüenza. Qué invento la tecnología, ¿verdad? Qué invento. Niñas, ustedes se supone que me tenían que avisar. Yo Agarré estaba con el viendo... dedo en la nariz, Nancy. El Es dedo que estaba viendo Blackboard. Es que de verdad estoy perdida, profe, y quería actuar como que sí sabe, como que sí sé lo que estoy haciendo. Nancy, lo que estás haciendo, sí sabemos, sí Estoy sabemos. toda Claro roja, que sí, claro que sí. ¿Qué les tocó otra vez? Recuérdeme, ¿qué les tocó? El de los comanches. Ok. Es un poquito complicado. Honestamente, ese es uno de los más complicados que tenemos hoy. Eh, pero la historia, yo digo que es interesante porque en Los Comanches sí hay un héroe romántico. Pero no es el héroe que ustedes quieren, es como el Batman. No es el héroe que tú quieres, sino el que te mereces. Porque no es el que uno piensa que es el héroe romántico, pero ahí sí hay uno que actúa como Don Juan Tenorio, como el pirata. Yo soy el más, yo soy el que puede, yo soy el que conquista. Y esa es más o menos la historia de los Comanches. Hay un enfrentamiento entre dos grupos, ¿verdad? Los españoles con los indígenas, y la idea, pero obviamente escrito la obra por un español. Y la idea es cómo el español representa a los Comanches. Los representa como el otro, ¿verdad? O como con bajos, como ruines, como violadores, como violentos, o le permite un espacio para que ellos se presenten como con dignidad, con valor, con destreza, con habilidad para la guerra, como buenos guerreros. Es ver cómo una cosa u otra pasa, porque es importante ver cómo los españoles ven a los comanches en esta época. Ahora sí. El próximo mensaje que van a recibir mío es como un texto donde los voy a sacar del grupo y van a sacar el grupo entero, porque no nos da tiempo a presentar hoy. Entonces lo comentamos y la siguiente clase hacemos la parte de la presentación, ¿verdad? Y son 5 minutitos nada más, no tiene que ser más que eso, 5 minutitos. Pum, 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 paso por paso. Pero van a recibir un mensaje con donde dice que se acabó la sección, caemos a la clase y nos despedimos. Okay. Solo que me quieren quedar otra hora, entonces yo sí me quedo. Regreso. O bueno, me regresan ustedes. Hola, profesor. Hola. El próximo mensaje, lo que estamos haciendo va a ser un mensaje mío, que se están acabando los grupos y nos reunimos la clase completa para despedirnos. Entonces hacemos las presentaciones la siguiente clase. Ok, está bien. Entonces, va a haber tiempo. Entonces la siguiente clase hacemos las presentaciones como tal, pero para que sepan que vamos a caer a la clase por un minutito. Ok, gracias. Okay. Hola. Hola, ¿ya regresaron? Ya. Dice, ya me ganó el hambre, dice. Eso es chévere, chévere. Listo, estamos completos, no falta gente. Se nos quedaron, ay, se quedaron en el espacio. Creo que un grupo más. 1, 2, 3. Ok, van llegando. Imagínate que se quede uno enterrado en el espacio. Entonces, lo que hacemos la siguiente semana, nos reunimos y hacemos las presentaciones. No debe ser más de 5 minutos, 6 minutos. Es algo sencillo para que vayan practicando la idea de presentar una obra y luego lo apliquen a lo que es la presentación de la obra en el ensayo escrito, que escribiremos a mitad del curso. ¿Alguna pregunta sobre hoy? ¿No? Bueno, listo. Entonces, tengo una pregunta. Sí. ¿Dónde podemos encontrar los recordings de la clase? ¿Los qué?
Los recording. Los Ah, videos. primero que nada, tenía que grabarlo, se me olvidó. No, lo tengo, sí lo tengo. Sí, pero los voy a subir, voy a poner una categoría en Blackboard que dicen video. Lo Ok. que pasa es que los tengo que subir a YouTube primero porque Blackboard no me da espacio para esto. Es grandísimo ahora. Yo lo subo a YouTube, le pongo un enlace en Blackboard. Voy a hacer videos. Los videos son las clases. Perfecto. Semana 1, el video de la semana 1. Semana 2, así. Entonces, para mañana ya se los tengo. ¿Parece? Gracias. Ok.